Desde Hacemos le damos una cordial bienvenida y les agradecemos que esta tarde nos estén acompañando en esta jornada. Me presento, yo soy Silvia Campos, soy miembro de Hacemos y particularmente estoy a cargo del área de equidad de género. Y hoy con Emma Leguiza, que nos va a acompañar en la parte técnica, vamos a estar asistiendo y moderando este encuentro. Hoy, bueno, por eso traemos esta invitada de lujo, que es Sheila Bilker, que ya les voy a leer bien. Esperen que, ahí está. Sheila es licenciada en Ciencias de la Comunicación, en Ciencias Sociales, recibida en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. También cuenta con una maestría en Comunicación y Cultura y Ciencias en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En cuanto a su experiencia, ella ha sido secretaria académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA desde marzo del 2010 hasta marzo del 2012, y Sheila también es la directora de 3.0. 3.0, yo les voy a leer cómo ellos se definen, porque a mí me gusta mucho transmitir el mensaje desde el lugar de quien lo emite, y ellos, porque son un equipo, son los principales protagonistas. Ellos se presentan como que somos un equipo de especialistas en investigación de mercado, estudios de opinión pública y consultoría en comunicación. Nuestra formación y trayectoria en investigación social, comunicación y análisis del discurso nos dan las herramientas y la metodología para hacer relevamientos precisos sobre las representaciones y valores de comunidades de distintas complejidades. Así que bueno, Sheila, es un placer contar con vos esta tarde, es un lujo también, sabemos de tu trayectoria, de tu experiencia, así que bueno, muchas gracias nuevamente por estar acompañándonos, y Sheila, te paso la palabra. Armé esto bajo una consigna que es la pregunta sobre, bueno, ¿cómo es la articulación entre política y ciencia, ¿no? Digamos, o la cuestión, sí, en definitiva, la investigación científica, por eso el vínculo entre política y ciencia. Lo primero que les quiero decir es que la razón de ser de ese vínculo, que tiene, yo diría, como dos grandes rubros, dos grandes mundos, un mundo vinculado a la cuestión electoral y un mundo vinculado a la gestión, y cada uno tiene su propia dinámica, pero de alguna manera política e investigación científica se tocan para esos dos grandes fenómenos, y de alguna manera hay como un cúmulo de saberes para cada una de esas dos grandes áreas, uno podría decir. Tienen una razón de ser en las democracias, en estas democracias de masas en las que vivimos, ¿no? Digamos, en las que el vínculo entre gobiernos o entre candidatos o entre una empresa electoral y los electores o la ciudadanía, bueno, muchas veces requiere una mediación. Yo tengo para mí que, y requiere esa mediación básicamente por la dimensión, ¿no? Porque estamos ante grandes volúmenes de personas, ¿no? de grupos poblacionales, entonces, o grupos poblacionales de gran dimensión. Entonces, digo, las sociedades, las democracias representativas, de alguna manera, no son, al no ser democracias directas, al ser representativas, muchas veces no tienen una mediación directa entre eso que es la ciudadanía o los electores y las figuras políticas, los espacios políticos, la contracara, lo que nosotros llamamos la política propiamente dicha. Entonces, de alguna manera, esta interfase, que es la investigación científica, que intenta ser siempre y por definición, en el caso de las encuestas representativas y en el caso de la investigación quali, ahora nos vamos a meter con qué son estas distinciones, y la investigación quali intentan de alguna manera dar cuenta de ese universo, que es el universo de los ciudadanos o de los electores, en el caso de las campañas electorales. La investigación científica, yo diría, ahora sí me meto ya de lleno en la cuestión electoral, la investigación científica, yo diría, es el corazón o es uno de los elementos centrales en una campaña electoral. ¿Por qué? Porque no puede haber estrategia sin investigación, porque la estrategia de alguna manera sale de la investigación. Cuando hablamos de estrategia, ¿de qué estamos hablando? A ver, en principio, estrategia es, por ejemplo, definir
cuál es la cancha donde se va a jugar una elección determinada, ¿no? Digamos, uno podría decir, hay otros analistas o otros estrategas o otros investigadores que hablan de la pregunta de la elección. O sea, la investigación busca dar cuenta de la pregunta de la elección. Cuando hablamos de la pregunta de la elección, estamos hablando de, bueno, ¿dónde se va a jugar? ¿Dónde es que se va a jugar esa elección en ese año particular, en ese contexto, en ese aquí y ahora que es una elección? La verdad que eso no se define así, no se define así. Y me parece que puede ser por acá. Eso requiere mucha investigación, eso requiere mucho análisis, eso requiere entender a los electores de un modo determinado. Cuando yo digo entenderlos de un modo determinado, lo que estoy diciendo es que como parte de la investigación se trabaja con clasificaciones, ¿no? Digamos, o sea, clasificaciones de ese mundo, de clasificaciones de la demanda electoral, no clasificaciones de los electores, por supuesto, sino de sus demandas. ¿Cuál es la demanda que te organiza tu elección o la elección de un determinado espacio, de un determinado candidato? Entonces, lo primero que quiero decir es, la estrategia es absolutamente central, pero no hay estrategia, por supuesto, si no hay estrategia no hay campaña, pero no hay estrategia o no puede haber estrategia si no hay investigación. Entonces, la investigación en principio es responsable total de cómo va a ser esa empresa compleja que dura un tiempo acotado y que es una empresa muy compleja en la que hay muchos actores, porque además de los candidatos visibles que uno ve, están los asesores, los investigadores, el estratega, los publicistas, los que hacen Big Data, los que comunican, los voceros, bueno, los que interpretan y convierten en pieza, por decirlo de alguna manera, o sea, los creativos, los que interpretan y convierten en pieza lo que la estrategia ordena y señala. Entonces, a mí me da la impresión de que a ver, lo primero es esto, me da la impresión de que un abordaje de carácter científico, bueno, igual quiero decir esto, un abordaje de carácter científico, prácticamente ya no hay abordajes que no sean científicos, ¿no? Digamos, o sea, prácticamente el grueso de las campañas electorales hoy cuentan con investigación y cuentan con esto que nos permite comprender cómo segmentar a los electorados y cómo entender sus demandas y cómo acoplarse a esas demandas, ¿no? Digamos, porque también es cierto que, digo, lo que estoy planteando no tiene que llevar a la confusión de decir que, a la confusión esta muy habitual que es, bueno, pero entonces es una campaña a la carta. No, o sea, es entender la demanda para ver qué es posible y qué no es posible, para entender la pregunta de investigación, la pregunta electoral. Cuando digo la pregunta electoral, por ejemplo, me estoy refiriendo a algo muy complejo y al mismo tiempo muy simple, que es en qué cancha se juega la elección. Pensemos en la elección de Estados Unidos. Hace poquito, el otro día, escuchaba una charla muy, muy interesante de un colega de Anthony Gutiérrez Rubí, donde él planteaba la pregunta de investigación de Trump fue la economía. La pregunta electoral, perdón, no de investigación, la pregunta electoral fue la economía. Es decir, el campo de disputa de esa elección se iba a jugar en torno a la economía. En el caso de Biden, la pregunta se jugó en torno de la pandemia, ¿no? Digamos, o sea, como son elecciones de distinto orden. Uno podría decir, si mira la elección 2019 argentina, uno podría decir, la economía fue la pregunta electoral que eligió el Frente de Todos, y el Juntos por el Cambio en ese contexto no eligió la pregunta económica, por supuesto, la pregunta electoral por la economía no podía elegirla porque era uno de los puntos flacos, y eligió otros argumentos, eligió otras preguntas, ¿no? Digamos, o sea, diseñó o delimitó otra cancha. Entonces, bueno, lo que me interesa es ahora contarles un poquito, hacer como una especie de mini panorama sobre qué es lo que uno hace con la investigación y cómo son los tiempos. Por lo general, al inicio de una campaña
electoral lo que hay es lo que se llama una investigación de base, que suele ser quanti y quali. La investigación cuantitativa estamos recontra familiarizados, porque son lo que nosotros todo el tiempo contestamos, que son encuestas, ¿no? Digamos, o sea, es muy probable que ninguno de ustedes no haya contestado nunca una encuesta, con lo cual, nada, es algo que ustedes más o menos ya saben de qué va. Entonces, el cuantitativo por lo general son encuestas. Dentro de las encuestas hay distintos métodos. Está el método presencial, telefónico con operador, que se llama CATI, telefónico vía máquina, vieron los que dicen, hola, lo estoy llamando para, bueno, telefónico vía máquina, que se llama IVR, ahora se sumó el método CAWI, también se puede investigar por métodos de panel, componiendo paneles. Básicamente lo que hay que señalar es que todas de alguna manera tienen algún sesgo, y que esos sesgos se corrigen por ponderación y se diseñan muestras en función de cada método en particular, ¿no? De modo tal de acercarse del modo más feliz a el universo que se pretende representar, que claramente en el caso de una situación electoral es la población de 16 años y más, por lo menos en Argentina. Esto sobre el quanti. Sobre el quali es, los métodos cualitativos, ¿no? Esto de hablar del quanti, el quali, son cosas muy de jerga. Los métodos cuantitativos, ya los contamos un poquito, es la encuesta. Los métodos cualitativos, son métodos que tienden a trabajar con menos cantidad de personas, por lo general, ¿no? Digamos, o sea, no tienen una vocación y una voluntad de representación. O sea, no es que hay un ejercicio por el cual una determinada muestra intenta representar un conjunto, sino que intenta ordenar las demandas electorales por segmentos. Por eso se habla de segmentación, ¿no? Digamos, y esos segmentos lo que hacen es se segmenta básicamente para escuchar y entender en profundidad las opiniones y las razones de los electores, ¿no? Digamos, uno podría decir, con el quanti dimensiono, con el quali entiendo las razones en profundidad, con el cualitativo entiendo los por qué. Por eso cuando se trabaja con estudios cualitativos, ahora les voy a dar ejemplos de estudios cualitativos, cuando se trabaja con estudios cualitativos, lo que uno hace todo el tiempo es traer a la mano el ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo es eso? Y dame un ejemplo, es entender qué es lo que hay ahí de fondo, qué es lo que está pasando en el fondo, o sea, por qué las cosas se ven como se ven, ¿no? Digamos, por ejemplo, les doy modelos. Son ejemplos de metodologías cualitativas, los grupos focales, las entrevistas en profundidad. Un grupo focal se pusieron un poco de moda, se difundieron un poco en el último tiempo, pero es menos conocido el método. Básicamente consiste en juntar alrededor de una mesa, o ahora se hacen online, alrededor de un Zoom, a 6, 8 personas, ordenadas según criterios de segmentación. Si alguien quiere saber cómo es un criterio de segmentación, se los puedo decir. Y a partir de ahí, indagar una serie de cosas o los objetivos de la investigación. Obviamente, esto me olvidé decirlo, pero porque es tan evidente que me olvidé, obviamente no hay investigación sin objetivo, ¿no? Digamos, o sea, uno no se puede embarcar al trazado de una investigación si no tiene claro cuáles son los objetivos de investigación, ¿no? Entonces, les decía, los métodos quali son el grupo focal, que es esta reunión alrededor de una mesa, en la que se habla sobre distintos temas, se habla de todo, la idea es que se hable con libertad, la idea es que no haya cosas que estén bien ni que estén mal, digo, para poder expresarnos con libertad y escuchándonos, para entender de verdad genuinamente las razones. Otros métodos cualitativos son la entrevista en profundidad. La entrevista en profundidad es una entrevista tete a tete, cara a cara. Por lo general, eso se hace con segmentos o núcleos o algo que son, lo vamos a llamar así, figuritas difíciles, ¿no? Por ejemplo, si uno tuviese que hacer en los estudios electorales se usan bastante poco. En los estudios electorales las entrevistas en profundidad se usan bastante poco,
No, es un método que está ahí, yo no lo descarto. También los métodos etnográficos forman parte de los métodos Quali. A veces también, a veces se usan, por ejemplo, los métodos etnográficos muchas veces se usan en situación de campaña para relevar escenas en barriadas muy, muy, muy populares. ¿Por qué? Porque son difíciles de acceder con otros métodos. Entonces, nada, se usa etnografía para, digo, la etnografía básicamente consiste en que el investigador está donde la cosa sucede, ¿no? En lugar de que los participantes vayan a una mesa, ¿no? Esta mesa que yo les contaba, por lo general esa mesa está dentro de una sala Gesell, y la sala Gesell es un aparato arquitectónico, por decirlo de alguna manera, un edificio arquitectónico que, para que ustedes se imaginen, tiene lo que se llama una cuarta pared, que es una cuarta pared espejada. De un lado se ve como espejo y del otro lado se puede ver hacia el otro lado. Nosotros las retenemos de las series policiales estas, pero en lugar de ver el análisis digo, a ver, en lugar de hacer investigación para campañas, los vemos en interrogatorios de criminales, ¿no? Digamos, tenemos esa forma metida en la cabeza del policial. Pero la verdad que hay un uso más cotidiano para el mundo de la investigación que para el mundo policial. Entonces les decía, la etnografía es el aquí, estar ahí donde la cosa sucede. Y dentro de la etnografía también se puede trabajar con entrevistas etnográficas. Hay otra cosa que se llama, por ejemplo, estudios de simulación electoral. Un estudio de simulación electoral lo podemos poner, digo, hay distintas formas de hacerlo, pero por ejemplo un modo Quali de hacer estudios de simulación electoral, siempre eso se hace sobre el final de la carrera electoral, no sobre el final, pero tampoco al principio, no forma parte del estudio de base, ¿sí? Que es básicamente lo que se hace es, se recrea un cuarto oscuro, con todas las boletas, con todas las, digo, una vez que ya están presentados los candidatos, los actores, y ya están diseñadas y aprobadas las boletas, se diseñan esas boletas, digo, antes de que estén disponibles, ¿no? Por supuesto. Se diseñan esas boletas, se despliegan en un cuarto, de modo tal de que los participantes del grupo focal puedan agarrar la boleta que votarían. Es como una simulación electoral. Y entonces van a entrar a la sala Gesell con su voto metido en un sobrecito. Y en algún momento de la charla van a abrir el sobre, van a mostrar que votaron y van a dar las razones de su voto. ¿Para qué se hace? Para entender las razones del voto. Por lo general, una cosa que nos enseña mucho el Quali es que todos nosotros, y esto me incluye, nos incluye a todos nosotros nos encanta decir yo, la primera persona, yo pienso que, yo creo que, pero lo que también es cierto es que muchas de nuestras opiniones son muy parecidas a las de mi compañero, mi familiar, mi amigo, mi enemigo, el que sea, ¿no? Digamos, o sea, lo que quiero decir es que las razones que nosotros damos del voto, por más que sean personalísimas, por lo general se pueden aglutinar en las disponibles, a veces son 2, 3, 5, ¿no? Digamos 5 razones, porque me gusta el candidato, porque detesto a todos los otros que están alrededor, porque, no sé, porque algo tiene que cambiar. No sé, aparecen distintas razones. En cada elección es medio como, o sea, cada elección tiene su propia dinámica y su propio, yo diría, campo semántico, su propio campo significante. Entonces, bueno, nada, queremos entender esto para poder ver también cómo intervenir en esas razones, ¿no? Digamos. Ahí es importante, yo recién les decía yo, y les decía que en realidad el yo, pero somos hablados por corrientes de opinión, por ideas que hay en la sociedad. Entonces uno dice muy fuerte, yo, esta corriente de opinión, ¿no? Digamos, o sea, yo creo que, lo que creen muchos otros respecto de esto. Eso es una corriente de opinión. En los grupos focales, una de las cosas que nosotros hacemos es prestar atención a esas corrientes de opinión.
necesitamos prestar atención a las corrientes de opinión. Por ejemplo, ¿cómo vemos una corriente de opinión se produce? Preguntamos algo. Alguien dice, estoy muy, no sé, estoy muy decepcionada con que hayan sacado el IFE. Entonces, se pregunta, ¿qué cree el resto de esto que está diciendo este participante? ¿Qué les pasa con esto? Si todos dicen, sí, claro, yo también, digo, si aparece el yo también, lo que vos ves es cómo se crea una corriente de opinión, o si alguien dice, no sé, me encanta tal candidato porque lo veo honesto y porque dice la verdad. ¿Qué opina el resto de eso? No sé. Cuando vos ves que no, es porque no crea corriente de opinión. Cuando vos ves que sí, ves cómo se empieza a crear, cómo se crea la corriente de opinión. Y es muy importante porque nosotros vivimos en universos, vivimos en un mundo donde estamos llenos de corrientes de opinión, donde una de las cuestiones que forman nuestra propia opinión tiene que ver con las corrientes dentro de las cuales estamos inmersos. Bueno, yo me hice un punteo como de cosas elementales que uno pregunta en una situación, salgo del quali, después por ahí vuelvo, y me meto de vuelta en los relevamientos de base quanti, las encuestas, con algunas de las preguntas o de los núcleos de problemas que se indagan para una campaña electoral. Por supuesto, imágenes, por supuesto. ¿No? Digamos, o sea, ¿qué imagen tiene de? Esa es la pregunta. Por supuesto, se indagan también pisos y techos electorales. Los pisos y techos electorales tienen que ver con, digo que es muy importante, porque un piso y un techo electoral ayuda a determinar también la estrategia. Porque digo, ninguna estrategia puede ser ganar por el 100%. A veces por ahí tenemos un candidato que es poco conocido y el objetivo que se pone la estrategia no es ganar, sino alcanzar, no sé, los 6 puntos. ¿Es legítimo? Sí. Entonces, el tema acá es que en una elección te vaya bien es haber alcanzado esos objetivos que fija la estrategia. Ahora, para determinar esos objetivos, precisás investigación. Los pisos y techos electorales sirven para eso. La pregunta de pisos y techos electorales, básicamente es la pregunta que dice, ¿con qué probabilidad usted votaría por tal candidato? Y entonces podés dar estas opciones de respuestas. Seguramente lo votaré, probablemente, es probable, o podría llegar a votarlo, o es probable que lo vote, nunca lo votaría, no sé. Lo que es interesante ahí es que el seguramente lo votaré, de alguna manera te ordena el piso. Y el probablemente lo votaré también lo que te ayuda es a entender cuál es ese segmento al que vos podés ir a hablarle, ¿no? Digamos, el nunca lo votaría te da el rechazo, que es gente que difícilmente pueda venir, o por lo menos, digo, por ahí las opiniones cambian en el largo plazo. Alguien, no sé, me preguntaba el otro día, alguien que estaba recién como iniciándose en el mundo de las campañas, me decía, pero ¿y no podemos, los nunca nos van a votar, no podemos hacer que vengan? Bueno, a ver, es un trabajo de más largo plazo, no es un trabajo para una campaña electoral, no es para esta escena, tan intensa que es una campaña electoral, que es en poco tiempo mover muchos recursos, muchas voluntades, muchas energías, mucha comunicación, muchas ideas. Entonces, bueno, les decía, pisos y techos electorales. Otro tema es consumo de medios, porque yo quiero entender dónde está mi potencial votante y necesito también entender qué consume, que dónde está, básicamente, por dónde le hablo, cómo llego, porque si mi elector es un lector voy a decir una cosa media antigua, media vieja, pero es un lector de diario sensacionalista, es un lector de diario de esos que uno los retuerce y chorrean sangre, ¿no? Digamos, o sea, de medios populares, y si yo le hablo todo el tiempo por La Nación Más y el diario La Nación, seguramente le voy a estar hablando a un público que no es mi público potencial. Entonces necesitamos entender dónde están nuestros electores, necesitamos entenderlo. Por eso preguntamos consumo de medios. También preguntamos cercanía política.
preguntamos cercanía política, cercanía no es identidad, es un concepto mucho más blando, ¿no? Digamos, después cada investigador tiene su manual, este es un poquito mi manual. No preguntamos por identidad, identidad es un concepto un poco más duro y más intenso que cercanía. La cercanía es más lábil, más laxa, pero por lo general difícilmente alguien que se siente cercano a Juntos por el Cambio no vaya a votar a Juntos por el Cambio, y alguien que se siente cercano a el Frente de Todos no vaya a votar el Frente de Todos. Entonces, digo, son modos de clasificar y ordenar a los electores. Por lo general, los que tienen identidades fuertes, los que tienen identidades definidas, tienden a ser en una campaña importantes, pero menos importantes que los potenciales electores. Menos importantes que los potenciales electores. ¿Por qué? Porque seguramente esa gente que está ya con una camiseta puesta, con una identidad un poco más sólida, con una cercanía más definida, difícilmente se vaya de nosotros. Digo nosotros, estoy pensando en la campaña para la cual uno está trabajando. Otro de los elementos que, bueno, por supuesto, la intención de voto es algo que siempre está, pero antes de meterme en la intención de voto, quiero meterme con otras preguntas que también se pueden hacer para dimensionar cómo está el tablero político, ¿no? Digamos, cómo vamos a dimensionar ese tablero. Lo primero que hacemos es, o por lo menos para nosotros nos funciona bastante, es entender, digo, hay un elemento de las elecciones, por lo menos en las elecciones, en las democracias de masas, digamos, que tienden a ser por lo general, no siempre, pero tienden a estructurarse entre grandes bloques de oposición, hay como una dimensión media plebiscitaria, ¿no? Entonces, una de las primeras grandes preguntas que ordenan una elección tiene que ver con la pregunta por si lo que los electores quieren tiene que ver con la continuidad o el cambio en relación con el oficialismo. Los oficialismos en este sentido, por lo general los oficialismos siempre tienen una leve ventaja, tienen una ventaja, sobre todo porque tienen para mostrar la gestión, ¿no? Digamos, entonces los oficialismos tienen ventaja, a menos que les pase una pandemia, por lo general los oficialismos tienen ventaja, o sea, a menos que pase algo re loco, re inesperado, re anómalo, y en el caso de las pandemias hay que ponérselo a estudiar, a pensar qué es lo que pasó, digamos, o sea, en estudios nuestros que hicimos en toda Latinoamérica hubo un primer momento de crecimiento fenomenal de los liderazgos, también se vio en nuestro país, no solo con los liderazgos presidenciales, sino también con los liderazgos locales. Primero hubo una adhesión fenomenal, que después se fue pinchando, se fue decantando por un enojo, y después tendió a estabilizarse. Entonces hay que ver, digo, y después, digo, acá ya no tengo tan claro qué es lo que pasó después, o sea, el fenómeno de adhesión fenomenal inicial y baja posterior, eso lo vimos en todos lados, lo vimos en Latinoamérica y lo vimos también en Argentina a nivel nacional y también a nivel local. Después de eso, ya digo, estoy pensando, porque vi cosas dispares. No sé si puedo dar cuenta de un fenómeno de un fenómeno así tan homogéneo. Pero no sé por qué me fui por las ramas, quiero volver. Lo que les decía es esto, la cuestión plebiscitaria, ahí estaba, el tema de la gestión, entonces la pregunta es, le preguntamos a los electores si lo que quieren es cambio o continuidad. Esa pregunta básica de cambio o continuidad, lo que va a dar son contornos gruesos de la elección. Entonces, porque te ordena en dos, después vemos las preferencias electorales, pero ordena qué adhesión van a tener los oficialismos y qué espacio hay para las oposiciones, ¿no? Digamos, y esa pregunta por lo general se hace con algunos matices. Entonces preguntamos, quiero que siga el oficialismo, que es el duro, a rajatabla, ese voto es indiscutible. Quiero que siga el oficialismo, pero con cambios,
o quiero continuidad, pero con mejoras en, no sé, en la gestión. Ese es un voto que es posiblemente oficialista, pero disputable, porque quiere continuidad, pero tiene su pero. Y respecto del cambio, lo mismo. Quiero que cambie todo esto, es un voto indisputable, es un voto opositor, digo, el oficialismo difícilmente pueda disputar ese voto, o quiero que cambie, pero manteniendo los avances de esta gestión, por ejemplo. Y en ese caso ese es un voto también disputable por el oficialismo, ¿no? Digamos, porque es mayormente que cambie, pero conservando, es decir, que todavía es un elector que algo bueno ven en el oficialismo. Como ven, se arman estos esquemas en los cuales uno puede ver ahí cómo se están ordenando las principales fuerzas dentro del tablero electoral. Bueno, les decía, intención de voto se mide también. Por ejemplo, si ustedes me preguntan ahora, nosotros ahora estamos midiendo intención de voto. ¿Vale medir ahora intención de voto? Vale como hipótesis. Si no sabemos ni quiénes son los candidatos, o sea, vale como juego. No podemos tomarnos en serio ninguna intención de voto medida en este momento. Nosotros lo sabemos fehacientemente, por lo general no difundimos esos datos, y también cuando contamos eso a alguien que nos encarga un estudio por el estilo, también decimos, mirá que no podés hoy seriamente tomar esto como válido, o sea, es casi una hipótesis como para ver cómo rinde un candidato, cómo rinde con otro, cómo rinde con, ¿no? La otra cosa es la intención de voto, por lo general, lo que muestra es, a ver, lo que quiero decir es que por lo general hay un modo erróneo de leer las encuestas que es casi como, viste, como la carrera de caballos. ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está lo otro? Bueno, en realidad las encuestas no sirven tanto para determinar la carrera de caballos, sino para dar el marco general de cómo, dónde y cómo se juega esa elección. Entonces, por lo general, cuando se mide intención de voto, lo que estamos viendo es cómo se va ordenando y cómo se va, de alguna manera, moviendo el tablero, cómo se va moviendo el mundo de los indecisos. Antes de que los candidatos estén definidos, muchas veces, lo que se hace es se trabaja con hipótesis alternativas. Las hipótesis alternativas lo que hacen es presentan los mismos escenarios pero con un candidato cambiado, para ver si un candidato rinde mejor o rinde peor en relación con los otros, porque no nos olvidemos que en cualquier elección el voto suma siempre 100, o sea que tener un voto 1 es que no lo tiene el otro. Vieron que en una situación de balotage siempre se dice este voto vale doble, porque un voto que tiene uno no lo tiene el otro, o sea, le sacás uno al otro y además tenés el tuyo. O sea, tener el tuyo significa que el otro no lo tiene. Imaginemos esto. Si hay dos mitades que valen 50 y 50, si uno vale 51, el otro vale 49. Ahí ven cómo vale doble. Obtuviste un voto, pero otro tiene uno menos. La otra cosa es, también se pregunta, o sea, otro tipo de preguntas que también van en los estudios electorales es lo que nosotros conocemos como second best, que es, ¿quién es tu segundo preferido? ¿No? Digamos, o sea, por ejemplo, imaginemos que tenemos al candidato A, B, C y D. Si alguien tiene como preferencia el candidato C, le preguntamos la misma escena pero sin C. O sea, si este no estuviese de toda esta oferta, ¿a dónde vas? Esto nos permite entender cómo migra el voto, por ejemplo. De dónde viene y a dónde va. ¿Por qué es importante? Porque ahí tenés un voto muy disputable y sabés, o sea, entendés las cercanías, las afinidades, cómo se ordena eso, que también es muy importante. Otra de las preguntas, otra de las preguntas posibles tiene que ver con expectativas sobre el futuro. Las expectativas económicas, las expectativas sobre determinado, sobre la economía, las expectativas, el futuro. ¿Por qué el futuro es tan importante? Porque la política es pura gestión del futuro. La política básicamente gestiona las expectativas. En el sentido de que si la política no puede
generar algo sobre, en los electores, generar algo sobre una idea de hacia dónde vamos, cuál es el rumbo, cuál es el país o cuál es la ciudad o cuál es la provincia que queremos, hacia dónde vamos, cómo vamos a estar, a quiénes va a beneficiar, o sea, expectativas sobre el futuro. Entonces, las preguntas sobre las expectativas son absolutamente centrales y ayudan también a darle forma al discurso. De todos modos, hablé de discurso y una cosa que no dije sobre el quali es que los estudios cualitativos, entonces una digresión ya vuelvo, los estudios cualitativos, es decir, los de grupos focales, los de focus group, por lo general se usan para ayudar a diseñar, a armar los discursos, además de entender en profundidad, digamos. Hay un vínculo ahí sobre el qué se dice, el cómo se dice, el de qué se habla y cómo se habla de eso, de lo que se habla, ¿no? Y finalmente, me parece, digo, ya como para cerrar, porque me parece que si no, no voy a dejar lugar a preguntas, una dimensión más de las que se interroga tiene que ver con los atributos de las distintas figuras políticas. Nos interesan los atributos porque hay 2, 3, 4 atributos que mueven el amperímetro, que hacen la diferencia. Entonces esos atributos pueden ser cercanía, que es muy importante. La cercanía es un valor absoluto, valor absoluto, soy una exagerada. Es un valor muy importante, y sobre todo que de alguna manera es un fuerte motivador del voto. Otro elemento que también mueve al voto tiene que ver con el atributo de gestión. Es un atributo más frío, menos emocional, el de cercanía es totalmente emocional, tiene que ver mucho con la empatía, con el sentimiento de cercanía, porque en una democracia de masas, imagínense, ningún candidato puede estar cerca, o sea, si tenemos la ilusión de llegar 1 a 1, olvídense, muchachos, o sea, o sea, podemos estar 50 años y no verlos a todos, por más que dediquemos de las 16 horas del día a tal fin. Entonces, la cercanía es un vínculo, es un atributo totalmente emocional, ¿no? Digamos, donde se arrastra una dimensión sentimental muy fuerte. Les decía, la gestión es otro de los atributos, por lo general es un atributo que tienen los que han pasado por un cargo ejecutivo, o que podrían llegar a tener. Ahora, una persona que no pasó por un cargo ejecutivo, por ahí se lo ve ejecutivo, y entonces el atributo de gestión le da bien, porque da la impresión, da la sensación de ser ejecutivo, o creemos que esa persona puede ser ejecutiva, ¿no? Que puede ser un buen gestor, un buen gestionador. Otro atributo tiene que ver con la honestidad o la transparencia, entendida un poco en sentido de la no corrupción, pero también entendida en el sentido de no miente, dice la verdad, ¿no? Honestidad en ese doble sentido, que me parece que también, hace a la cuestión.